Bueno, sean todos muy bienvenidos. Sé que ahí algunas más personas se van a ir sumando a medida que vaya avanzando porque ya son las 4. Pero bueno, daremos inicio a la segunda sesión aquí hay Robert. La segunda sesión del segundo ciclo de charlas de la Universidad Gabriela Mistral, en este caso con la carrera de enfermería. Hoy día nos acompaña Macarena González, también de la misma universidad. Así que, bueno, más que nada, Macarena va a compartir esta presentación, va a presentar, y la idea es que si surgen preguntas, ojalá mantenerlas para final de la presentación, de tal manera de no interrumpir tampoco por audio o lo que sea. Si tienen dudas, también lo pueden comentar en el mismo chat. Yo voy a estar aquí pendiente de cualquier cosa para que se vayan sumando las nuevas personas que se van a sumar. Así que todo tuyo, Macarena. Gracias, Juan Pablo. Bueno, darles a todos la bienvenida, ¿cierto? A esta segunda jornada, este segundo ciclo de estas charlas que han sido bastante interesantes y que buscan principalmente ser un aporte a la red del IAM y a las instituciones que la red acoge, principalmente con el objetivo de hacer el trabajo ya un poco más llevadero y un poco más perfeccionista y evitar complicaciones de nuestros residentes. Hoy día vamos a ver 3 puntos que son básicos en todo lo que significan los cuidados de adulto mayor, que tienen que ver con el control de signos vitales, que tienen que ver con los cuidados de la piel y que tienen que ver con manejo de sondas Foley, ya que son 3 actividades que son permanentes en los cuidados de nuestros adultos mayores, ya tanto los que son autovalentes, como los que tienen algún grado de dependencia. ¿Me escuchan bien? Porque alguien me escribió que no se escuchaba. Juan Pablo, ¿se está escuchando? Ya, Yo por lo súper, me menos escucho. contestan. Tal vez Ya, un me poquito bajo, contestan, pero sí se sí. escucha. Ya, me contestan desde el Hogar de los Años Dorados de Iquique, Tarapacá, que se escucha bastante bien, así que Mónica, puede que sea tu computador. Vamos a compartir la presentación. Ya, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el control de signos vitales básicos, tanto presión, frecuencia cardíaca, ¿cierto? Como ventilación y saturación, que son los signos cardinales básicos que nos demuestran la vitalidad de un individuo. Hay que entender algunas cosas en relación a los signos vitales. Espérame un segundo, si me permite ver. Que tiene que ver con los signos vitales y las residencias. Ya las residencias para personas de adulto mayor, como su nombre lo dice, son residencias y muchas veces tendemos a pensar de que son casi un hospital en chiquitito. Por ende, en las residencias son las casas. Tenemos un grupo de adulto mayor que vive en conjunto con un grupo de personas que son responsables de su cuidado, ¿cierto? Ahora, el control de signos vitales no es como en el hospital, que es cada 4 horas, cada 8 horas, 2 veces al día. Actualmente en las residencias los signos vitales se controlan una vez en el día, porque nadie en su vida diaria se anda controlando la presión cada 8 horas, cada 4 horas, salvo que esté en algún tipo de estudio o que se sienta mal. Entonces, eso tenemos que tenerlo bastante claro. Ahora, lo que tenemos que tener muy en cuenta es cuáles son los rangos normales que vamos a esperar. No se nos escapa ese rango, saber que tenemos que estar alertas, ¿ya? Y quizás controlar en un tiempo prudente más, 1 hora más, 2 horas más, o ver qué es lo que está afectando, obviamente, ese signo cardinal, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los signos vitales?
los signos vitales que nosotros controlamos y que son los que nos reflejan que las funciones esenciales del cuerpo están generándose en forma óptima, son el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial y la saturación de oxígeno. Ahora, también tenemos que recordar que estos signos, estos 5 signos también se ven afectos a lo que son las condiciones de envejecimiento. El ritmo cardíaco, ¿cierto? Puede hacerse un poco más irregular en la medida que las personas envejecen, y si tienen patologías sobreagregadas también podemos tener características especiales. Lo mismo la parte de la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial o bien la saturación de oxígeno. Vamos a ir viéndolos uno a uno. La presión arterial es la que mide la fuerza de impacto de la sangre en las paredes de las arterias. Tenemos que recordar que las arterias, ¿cierto?, son de un tejido flexible, ¿ya? Y lo que sentimos, ya los latidos que pesquisamos a través de la presión arterial es el choque, ¿cierto?, de la corriente sanguínea sobre las paredes de las arterias. En la medida que nosotros envejecemos, esas arterias se van haciendo un poco más rígidas, por ende ese choque va siendo mucho más intenso muchas veces, o requiere de mayor intensidad de fuerza por parte del corazón y va la presión subiendo un poco más. Si a eso le agregamos que la persona es hipertensa, nos vamos a encontrar con valores un poco más altos. La presión arterial tiene dos variantes. Ya la primera, que es la que llamamos sistólica, o la que la gente dice la presión más alta, ¿cierto? Ya es la que se produce cuando el corazón late y bombea la sangre, es el primer choque que tiene la sangre sobre la pared arterial, y el segundo es cuando el corazón está entre latidos en reposo. El rango normal que se espera en un adulto ya es una presión inferior a 120/80, ¿ya? Pero tiene que tener un rango mayor a 90/60. Si es menor a 90/60, estamos hablando de una hipotensión, y sobre 120/80 podemos estar pensando que quizás hay una presión que ha subido por alguna razón. Ahora hay que tener en cuenta también que la presión arterial se ve afecta de muchas condicionantes. Por ejemplo, una emoción va a hacer que suba la presión, ya algunos tipos de alimentos también suben la presión, el alcohol sube la presión, pero principalmente lo que más afecta tiene que ver con la parte del sistema nervioso. Ya cuando estamos preocupados por algo, la presión tiende a subir. Ahora, estos valores tienden a ser diferentes si el usuario tiene un diagnóstico de hipertensión, en que en hipertensión vamos a esperar valores inferiores a 140/90, ¿ya? Que nos van a reflejar que efectivamente el adulto mayor está compensado. Cuando yo controlo la presión arterial de un usuario, tengo que tener cierta consideración, ¿cierto? En primer lugar, si el paciente viene o el usuario viene deambulando, tengo que hacer que se siente como lo muestra la imagen, ¿cierto? Con espalda recta, bien apoyada, y con los pies apoyados al piso. Ya una vez que se ha sentado, lo tengo que dejar en reposo un par de segundos, y durante la toma de presión no puedo estar conversando con el paciente, porque el hecho de hablar hace que aumente la presión intratorácica y hace que aumente la presión, ¿ya? Entonces tengo que evitar los diálogos. El brazo tiene que estar apoyado, ¿cierto?, sobre una superficie lo más extendido posible. Ojalá, idealmente, la superficie donde estoy apoyando el brazo esté a la altura del corazón. Pero lo que tengo que evitar, obviamente, es que el codo esté doblado y haga una especie de freno al fluido de la sangre. El manguito de presión se coloca sobre la piel, nunca sobre la ropa, y hay que considerar el grosor del brazo. Los manguitos no son por edades,
son por grosores del brazo. Si el paciente es un paciente grueso, ¿cierto? Grande, macizo, voy a tener que ocupar un mango de presión mucho más ancho y más largo. Por eso los mangos de presión vienen en tamaños igual que la ropa, ¿cierto? En small, en medio, en large y extra large. La idea es que cuando yo ponga el manguito de presión sobre el brazo, el, el mango alcance a dar una media vuelta más y antes de fijarlo. Si el manguito queda muy estrecho, la presión se va a ver alterada. Si el mango es muy grande, voy a darle múltiples vueltas para firmarlo y también se va a ver alterada. Ahora, los pies tienen que estar apoyados, hay que evitar el cruce de piernas. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que yo cruzo la pierna, estoy deteniendo el retorno venoso. Al detener el retorno venoso, ya estoy alterando la fuerza de eyección del corazón. Tener la vejiga vacía. ¿Por qué razón? Porque la vejiga tiene una serie de terminaciones nerviosas que cuando está llena se activan y por ende, ¿cierto? Se altera ya y se siente la urgencia miccional, lo cual va a generar taquicardia. Y al generar taquicardia, la presión se nos va a disparar nuevamente. Y obviamente hay que apoyar la espalda, el usuario tiene que estar con toda la espalda apoyada y habitualmente uno le solicita una vez que está sentado que inhale y exhale por lo menos un par de veces para nivelar y ajustar la parte ventilatoria. Ahora, la frecuencia cardíaca ya mide la velocidad con que el corazón late. Medimos cada vez, cada latido es una contracción del corazón. Ya, ahora, este latido del corazón va a depender de muchos factores, de la edad, a menor edad, más frecuencia cardíaca, a mayor edad, el pulso se va enlenteciendo un poco más. El ejercicio, si vengo de haber hecho ejercicio, voy a tener una frecuencia cardíaca mayor. Hay medicamentos que aumentan la frecuencia cardíaca. El peso también impacta. A mayor peso, las personas con sobrepeso y obesidad tienden a tener una frecuencia cardíaca mucho más acelerada. También el hecho de estar de pie, estar cansado, las mismas horas del día. En la mañana tenemos una frecuencia cardíaca, al mediodía otra y durante la noche tenemos otra frecuencia cardíaca. Ahora, es importante acá cuando yo tomo el pulso de un paciente, no solamente el contar los latidos por minuto. Los latidos ya se cuentan uno por uno y sobre todo en las personas mayores hay que tener la paciencia de contarlos durante un minuto completo de reloj, cronometrar un minuto. ¿Por qué razón? Porque habitualmente, muchas veces los adultos mayores pueden tener alteraciones de ritmo, ¿ya? Y pueden tener taquicardia o pueden tener bradicardia mezclada con un ritmo normal. Junto con contar los latidos, ¿cierto? Saber cuántos latidos hay, 60, 70, 80, 90 por minuto. También es necesario conocer el ritmo. Si es constante, decimos que es un ritmo regular. Podemos tener pulsos completamente arrítmicos que nos reflejan una arritmia cardíaca, ya, y lo importante cuando uno pesquisa arritmia es saber si el paciente tenía el diagnóstico previo o no tenía el diagnóstico previo. Saber si el paciente tiene marcapaso o no tiene marcapaso. Ya, esas son consideraciones importantes. También el pulso hay que tomarlo en reposo, ya no conversar con el paciente esté en silencio, no puede estar comiendo tampoco, ni bebiendo nada, y idealmente que esté mirando al exterior y no esté recibiendo el estímulo de la televisión o del celular, ya que los rayos lumínicos que emiten las pantallas perdón, también tienen un efecto sobre los latidos cardíacos. La frecuencia normal que esperamos está entre 60 y 100 en los rangos en una persona adulta. En general, en los adultos mayores podemos tener un poco más de 100 o un rango entre 60 o 70. Habitualmente los adultos mayores tienden a estar mucho más en reposo, por ende la frecuencia cardíaca tiende a ser un poquito más baja.
Los pulsos se toman, ¿cierto?, donde las arterias se hacen mucho más superficiales. Habitualmente los tomamos, ¿cierto?, en la muñeca, en la arteria radial. Se debe colocar la mano con la palma mirando hacia el cielo, digamos hacia arriba, el brazo apoyado, ya, y relajado. Ya el paciente no tiene que tener reloj en la mano donde estamos controlando el pulso, y idealmente tampoco anillos que vayan a impedir la libre circulación de la sangre. Se controla con ambos dedos, ¿cierto? Con el dedo índice y el dedo medio de la mano contraria que estoy controlando, ¿cierto? ¿Por qué con ambos dedos? Con ambos dedos porque así yo fijo la arteria y no se me mueve, ¿ya? Y me aseguro que el pulso que estoy controlando es el que corresponde, ¿ya? Uno puede controlar por 30 segundos si es una persona adulta y multiplicarlo por 2, pero en los adultos mayores se recomienda que el pulso sea controlado durante 1 minuto. ¿Dónde vamos a controlar el pulso, cierto? Bueno, ya dijimos que podemos controlar en la radial, que es la más común, ¿cierto? Y de cefálico a caudal podemos controlar en las carótidas, que es en el cuello, ¿cierto? Podemos controlar en la axilar, que acá como lo muestra el dibujito, puedo controlarla por delante o también por atrás. Ya puedo controlar en la femoral, que es en la ingle. Puedo controlar el popliteo, que está detrás de la rótula. Puedo controlar el pedio, que está en el empeine del pie. El tibial posterior, que está detrás del tobillo. El cubital, que está en la cara interna del brazo, ¿cierto? Y el humeral, que está por sobre el pliegue del codo. Esos son todos los signos, todos los sitios donde podemos controlar el pulso. Ya aquí es súper importante esto, porque por ejemplo, si yo estoy controlando a nivel radial y el pulso lo siento muy, muy débil, esta es una arteria mucho más pequeña, ya puedo seguir subiendo y controlar el humeral, ya, porque aquí las arterias van subiendo de grosor en la medida que se acercan al corazón, o en la medida, o se van achicando su lumen en la medida que se van alejando del corazón. Ya es lo mismo lo que pasa en los pacientes diabéticos, que es súper importante verificarles si tienen pulso pedio acá en los pies, ya por todas las complicaciones que tiene la diabetes. Si no tengo pulso pedio, no tengo tibial posterior, puedo ir a evaluar el pulso popliteo y de ahí seguir subiendo. La no existencia o que yo no sienta un pulso quiere decir que en el fondo le está llegando muy poca sangre desde el corazón a esa arteria y puede haber una obstrucción más arriba. La frecuencia respiratoria mide, ¿cierto? Los cambios, mide el número de inspiraciones o expiraciones que hace el pulmón, ¿cierto? La expansión del pulmón. Estoy evaluando la mecánica respiratoria. Ahora, esta mecánica respiratoria se puede ver afectada obviamente por el ejercicio, por patologías respiratorias que el paciente esté cursando, alergias, por alimentación, etcétera, etcétera. Ya una respiración más rápida o más lenta puede ser normal y puede ser, o bien puede ser signo de una patología respiratoria. Si estoy comiendo voy a tener una respiración mucho más acelerada. Eso no quiere decir que esté enferma, es por el hecho de que estoy comiendo. ¿Ya? Ahora, cuando yo determino la frecuencia respiratoria y el paciente está con una patología respiratoria, la frecuencia respiratoria es vital, ¿ya? Porque nos va a mostrar si efectivamente el paciente está con una mecánica ventilatoria adecuada o se está comprometiendo ventilatoriamente por su patología de base. Para poder controlar, ya yo tengo que observar cuántas veces se levanta el tórax del paciente. Y como esto muchas veces es como incómodo para el paciente, el que yo le esté mirando el tórax, ya habitualmente lo que uno hace es que
le toma el brazo como si uno estuviera controlando el pulso y desvía la atención del paciente y el paciente se relaja. Y en ese momento ya yo puedo ver y contar la cantidad de expansiones que tiene el paciente. Cada vez que el tórax sube y baja, eso es un ciclo, y ese es el ciclo que yo cuento. Lo ideal es durante un minuto completo cuando estamos controlando pacientes adultos mayores. La frecuencia respiratoria también tiene ciertas características. Hay pacientes que pueden hacer apnea, por eso es importante controlarla en un minuto completo. Ya, y registrar efectivamente si es que hemos pesquisado un aumento de la frecuencia cardíaca en sus números, en vez de tener entre 16 y 20, tiene 30, 31, 32, o tiene una bradipnea, que es una frecuencia respiratoria menor. La temperatura, ¿cierto? Yo la mido a través de la superficie, ¿cierto? El organismo, el cuerpo humano, es capaz de eliminar temperatura, de generar calor, ¿ya? Y la temperatura también es una manifestación principalmente de cuadros infecciosos, en que como mecanismo de defensa, el organismo genera lo que llamamos la fiebre. El rango normal que vamos a esperar para un adulto en toda edad ya es entre 36,6 y 37,5. Sobre 37,5 hasta 38,5 hasta 38 vamos a considerar que está subfebril, sobre 38 lo vamos a considerar febril. Y bajo 36,6 vamos a hablar, ¿cierto?, de que un paciente está frío o está con una hipotermia. Cuando nos vamos a preocupar, cuando el paciente tiene menos de 36 o ya ha llegado a menos de 35, en que hay que consultar en la urgencia porque esa hipotermia puede generar impacto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer para el control de temperatura? Aquí estamos viendo un termómetro de mercurio que ahora habitualmente ya no se están usando, se están usando termómetros digitales, ¿cierto? El termómetro hay que tener en cuenta que es de uso personal para cada paciente, ¿ya? Habitualmente el termómetro se controla en la axila, en el hueco axilar, en el centro del hueco axilar. Para lo cual aquí vemos un termómetro tiene dos partes, el bulbo, que es esa puntita gris, ¿cierto? Y el cuerpo del termómetro, y aquí está la graduación, ¿cierto? Habitualmente hay una cinta amarilla de base y sobre esa cinta amarilla está el termómetro. Ya habitualmente este tipo de termómetro trae marcado desde cuando usted se tiene que preocupar del rango de temperatura. Si es sobre 37, tiene que preocuparse, por eso está puesto acá en rojo. Ya, lo primero que hay que hacer es bajar la temperatura de este termómetro, ya, y lo ideal es bajarlo solo hasta 36, ya, solo hasta 36, no bajarlo al extremo final. Ya, lo mismo pasa con los termómetros digitales. Antes de usar el termómetro digital, me tengo que asegurar que efectivamente el termómetro está en cero, ¿ya? Y si estamos usando este tipo de termómetro de mercurio, se coloca en el hueco axilar, el cual hemos limpiado previamente, y si está húmedo, lo hemos secado, ¿ya? Y se coloca por un tiempo definido, que son 5 minutos, ¿ya? Y dejamos durante esos 5 minutos el termómetro puesto y después retiramos y vemos hasta dónde subió esta columna de mercurio. Una vez que terminamos de usar el termómetro, se desinfecta el termómetro y se baja y se vuelve a la temperatura basal. La saturación de oxígeno yo mido en forma periférica, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que está teniendo esa sangre arterial en el fondo, ¿ya? Y lo medimos en las extremidades de los dedos de las manos principalmente. Lo que esperamos en un paciente que no tiene ningún tipo de patología respiratoria de base es un porcentaje entre 95 y 100%.
La excepción a esta regla la constituyen, ¿cierto?, los pacientes que tienen diagnóstico de EPOC, que habitualmente saturan entre 95 y 98%, y que con esa condición ellos están bien. Un paciente hepático nunca va a saturar 100% por la condición de sus alveolos. Y tenemos para la otra condición que también puede afectar la hipoxemia, que es bastante, que puede afectar la saturación, tiene que ver con los pacientes que son tabáquicos. Aunque hayan dejado de fumar, quedan, ¿cierto?, con una alteración de la saturación. No vuelven a saturar nunca más, nunca nuevamente 100%. Y vamos a considerar que el paciente está hipoxémico, es decir, tiene poco oxígeno en su sangre cuando la saturación es menor de 90, ¿ya? Y cuando está menor de 80, la hipoxemia es severa. Muchas veces puede ser solamente por la posición del paciente, nos encontramos con una saturación menor de 90, pero sentamos bien al paciente, enderezamos su tórax, sobre todo los adultos mayores, y nos vamos a dar cuenta de que la saturación va a subir. El oxímetro, ¿cierto? Es este aparatito, este es el más común, en el cual se inserta el dedo, ¿cierto? Ya con la yema hacia abajo, que es donde está el sensor. ¿Qué tengo que tener cuidado? Que el paciente, en primer lugar, no puede tener las uñas tan largas. En segundo lugar, no pueden estar las uñas pintadas, porque no pasa el haz de luz, que es el que determina la saturación de la sangre. Ahora, también este saturador me va a dar la frecuencia cardíaca, y es importante que si la frecuencia cardíaca está sobre 100, el sistema no va a ser capaz de pesquisar la saturación. ¿Ya? El pulso es tan rápido que no es capaz de captar la onda de la sangre, digamos el impacto de la sangre, y no puede medir la saturación. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda en los signos vitales para pasar a los cuidados de la piel? ¿No? ¿O lo escriben por el chat? No, parece que no. Ya. Vamos a abrir la otra presentación. Ya, súper. Y vamos a partir hablando de los cuidados de la piel, para después abordar lo que tiene que ver con las lesiones por presión, ya que es como el fantasma terrible que tenemos en enfermería, ¿cierto? Ya. Mm. Ya, primero vamos a ver un poco las características de la piel para que entendamos un poquito, ¿cierto? Por qué son los cuidados y por qué se producen las lesiones, ¿cierto? Hay que entender que la piel es uno de los órganos más grandes, ¿cierto? Del cuerpo humano. Representa aproximadamente el 15% del peso corporal, ya, y su grosor puede ir de 1 a 8 milímetros dependiendo de la zona, ¿cierto? Es suave, es extensible, es elástica, ¿cierto? Todo hemos visto cómo se extiende la piel de las mamás cuando están gestando un hijo, ¿cierto? Cómo se va extendiendo la piel del abdomen. ¿Ya? Es un órgano que no solo sirve como de cobertura, sino que también tiene funciones específicas.
y dependiendo, como les dije, de la zona del cuerpo, ya, y de la función que tenga, la piel va a ir tomando ciertas características. La planta de los pies, ¿cierto? Es mucho más gruesa, ya, que otras zonas. Ya hay zonas en que la piel tiene mucho más terminaciones nerviosas, hay zonas en que sentimos más, en que cualquier roce de algo lo vamos a identificar, y hay zonas en que la piel tiene menos sensores. La piel tiene 3 capas a saber, ¿cierto? La epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis, viendo desde afuera hacia adentro, ¿cierto? La epidermis es la cara visible, ¿cierto? Esto es lo que nosotros tocamos. Es una capa delgada, es avascular, tiene nervios, tiene mucha sensibilidad y es la principal capa protectora. Se renueva aproximadamente cada 15, 30 días. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la epidermis. Aquí es donde nosotros, las mujeres en general, y bueno, ahora también los hombres, nos echamos múltiples cremas para todo, cremas para todo. Ya, y habitualmente esas cremas quedan aquí y se pierden con el recambio celular que ocurre aproximadamente cada 15, 30 días. La dermis, que es la capa más importante de la piel, es la capa vital, ¿cierto? Es altamente vascularizada, que es la que vemos acá, es la que tiene una estructura de soporte, es la que tiene colágeno, elastina, es la que tiene fibroblasto. Esta capa es la que le confiere la tersura de la juventud a la piel. Y en la medida de que vamos envejeciendo, esta capa se va perdiendo, se pierde el colágeno, se pierde la elastina, y estos surcos que vemos hacia acá, hacia adentro, se van haciendo más profundos, y es lo que llamamos las arrugas, ¿ya? Por eso las cremas y todo lo cosmético que se supone que tiene mucho colágeno, elastina, etcétera, etcétera, para poder llegar a esta zona, que es la zona que mantiene la piel tersa, tiene que cruzar todas estas capas y recién llegar a estas células y recién absorberse. Entonces el porcentaje de absorción es bastante bajo. Y la hipodermis, o tejido subcutáneo, es una capa donde hay principalmente células grasas, un poco de tejido conectivo, que es el que mantiene la firmeza, y puede llegar hasta 3 centímetros de grosor, y es la que presenta, la que genera el soporte y la amortiguación, ¿cierto? Cuando nosotros nos tocamos un brazo, ya el hundir el dedo, ¿cierto? Siempre y cuando no haya edema, y hundir el dedo, lo que vamos a tocar es esto. Se ve mucho, por ejemplo, en los recién nacidos. Cuando uno toca a los recién nacidos, que son blanditos, esta capa es muy delgadita en los recién nacidos, y esta capa es muy delgada, pero esta es muy gruesa. Entonces, lo que uno toca, por eso los toca como blanditos. En los adultos mayores, a la medida que vamos envejeciendo, esta capa se va perdiendo. Esta capa se pierde, y esta capa grasa también se pierde, y lo que tenemos aquí abajo son los músculos. Por eso en los adultos mayores muchas veces tenemos una epidermis, una delgadita capita de la dermis, una hipodermis, y el adulto mayor es delgado, bastante delgada. Entonces tocamos la epidermis y podemos sentir el músculo, y si a eso le agregamos que con el envejecimiento la tensión muscular disminuye, por eso que muchas veces los adultos mayores se ven como si fueran una capa de piel que está forrando solamente los huesos. Ya, esto hay que tenerlo bien en cuenta, sobre todo cuando a los adultos mayores hay que administrar algún medicamento de características intramusculares, hay que elegir zonas, ¿cierto?, en que haya un músculo bastante grueso, y en general en los adultos mayores se evita mucho la administración de medicamentos subcutáneos. ¿Por qué razón? Porque la capa subcutánea casi no existe. Entonces, casi siempre termina siendo una administración intramuscular. La piel cumple 2 funciones principalmente, que tienen que ver con la protección. Ya uno, porque hay una protección contra el frío, contra el calor, contra los impactos, la fricción, etcétera. Es como
es como la primera línea de defensa del organismo. Ya la piel es una barrera contra las bacterias, los microorganismos tienen que cruzar la piel para poder ingresar, ya, y ahí se produce el primer enfrentamiento y la primera línea de defensa. La piel sirve para mantener el entorno homeostático, para mantener la temperatura, ¿cierto? Cuando tenemos calor, habitualmente el organismo produce una vasodilatación, por eso se nos ponen rojas las mejillas, ¿cierto? ¿Por qué? Y empezamos a sudar porque el organismo ya recoge la información de la piel y tenemos que empezar a perder temperatura, si no vamos a terminar con una hipertermia. Y lo mismo cuando pasa, cuando el ambiente, estamos en ambientes muy, muy fríos, ya la piel se vasocontrae, ¿cierto? Y por eso se produce la piloerección, o sea, se me pararon los vellos de frío, ¿ya? Porque se produce el cierre del folículo para poder guardar calor, ¿ya? Entonces, es una buena fuente protectora en relación del ambiente homeostático. También tenemos, ¿cierto?, que la piel tiene glándulas sebáceas y produce un sebo que es el que mantiene la humedad, ¿cierto? Y mantiene también un pH ácido que actúa como un pH protector y evita, ¿cierto?, que crezcan organismos, bacterias en nuestra piel. ¿Ya? Y contra el sol, contra el efecto de los rayos solares, la piel produce la melanina, ¿cierto? Por eso cuando en el verano tomamos sol, nos tostamos, porque en el fondo es una forma de protección nos bronceamos, ¿cierto? Es una forma de protección que tiene el organismo frente a los rayos solares que estamos exponiendo, ¿no? No es como una reacción de belleza, el organismo está sufriendo y tiene que ver alguna forma de protegerse, entonces produce una alta descarga de melanina y por eso tomamos el tono bronceado. Actúa con la termorregulación, como dijimos, también interfiere en todo lo que significa la síntesis de vitamina D, y bueno, tenemos en la piel todo lo que tiene que ver con la sensibilidad ya hacia todo lo que estamos expuestos, ¿cierto? Al tacto, al calor, al frío, etcétera, etcétera. Y la piel también tiene un componente muy asociado a lo que significa la emocionalidad, lo que significa el cariño, etcétera. Va todo eso a través de la piel. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Como yo les decía, el estratoconio es mucho más permeable, la primera capa, hay mayor pérdida de agua, los adultos mayores tienen, ¿cómo es que se llama? Tienen me fui para- tienen otras características, esta pérdida de agua, la piel de los adultos mayores es como acartonada, ¿cierto? Se ve como acartonada, y es por la pérdida de agua. La dermis se adelgaza, hay una atrofia, hay una pérdida de volumen y obviamente se pierde también la vascularización de la dermis, una piel mucho más pálida, con escasa perfusión, se disminuye la función termorreguladora de la piel, por eso los adultos mayores en general, invierno y verano andan con chaleco, porque la piel ya no tiene la función de generar o perder calor que tenía en la etapa más joven, ¿ya? Aquí tenemos, espérame un segundo. Ya. Aquí tenemos distintas pieles, esta es una piel joven, ¿cierto? Donde tenemos una epidermis lisa, donde tenemos una dermis gruesa, vascularizada, con haces de colágeno, y tenemos una epidermis subcutánea con un tejido como esponjoso bastante amplio, la vena, la arteria, la azul es vena, rojo, arterias. En la medida que vamos envejeciendo, estos surcos, ¿cierto?, que son los que se adentran en la dermis y permiten que absorbamos
ya sea algún medicamento por piel, porque cuando aplicamos algún tipo de ungüento se absorbe hacia acá, acá están las criptas para absorber, ya esto se va profundizando, acá se va perdiendo colágeno, y se fijan y se van produciendo las arrugas, se van produciendo las arrugas. Entonces se va perdiendo todo este colágeno. Este es el colágeno que las cremas cosméticas buscan recuperar. Entonces, esto se va perdiendo, pero en la medida que envejecemos, esta epidermis ya pierde su porosidad y se va haciendo mucho más acartonada. Por eso muchas veces la piel de los adultos mayores es muy difícil mantenerla hidratada y tenemos una piel acartonada brillante, que por más que le echemos crema, nunca la vamos a recuperar esa hidratación, porque no es por falta de lubricación, sino que es por característica netamente de envejecimiento. ¿Ya? Ya. Cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, las lesiones por presión, ya es una lesión, ¿cierto?, que va a producirse entre el hueso que está comprimiendo la piel. ¿Qué parte de la piel comprime? Comprime esta parte. Si yo aquí ejerzo presión, por ejemplo acá, yo ejerzo presión hacia abajo, ya voy a hacer que esta piel choque contra el hueso. Choque contra el hueso y se va a ir produciendo una lesión. Por eso se llaman lesiones por presión, ¿ya? Ahora, la lesión por presión está definida como una úlcera cutánea que se produce principalmente por una alteración del aporte sanguíneo de la zona. Normalmente se pueden producir por fricción, por rotura o por presión. Las más comunes son por presión. Aquí tenemos un hueso, un hueso sacro, aquí tenemos el colchón. ¿Y qué es lo que tenemos? El paciente se mantiene en la misma posición durante muchas horas, por ende, el hueso comprime el tejido subcutáneo contra la cama, y eso hace que esta zona pierda completamente la irrigación y se produzca la lesión. Entonces, eso es lo que llamamos por presión del hueso. Ya ese hueso ejerce presión y produce la isquemia. Y la otra cosa que hacemos también, que genera la lesión por presión, es cuando cizallamos, ¿cierto? La fricción. Cuando al paciente lo subimos y lo bajamos de la cama, y en lugar de levantarlo por sobre el colchón, lo arrastramos por el colchón. Entonces el paciente lo subimos ya hacia la cabecera, y el paciente se va bajando y vuelve de nuevo la fricción hacia abajo. ¿Se fijan? De arriba y hacia abajo. Entonces, estamos rozando completamente la zona principalmente del sacro, ya que es una zona que no tiene tejido adiposo ni tejido subcutáneo de protección. Aquí tenemos lo mismo, la presión, ¿cierto? La presión sobre la piel, ya aquí tenemos los vasos sanguíneos y aquí abajo tenemos un hueso. El paciente está acostado y el colchón ejerce una presión, acá se va produciendo netamente una disminución de la circulación, ya, y se produce la lesión. La cizalla es lo mismo, pero es pasar y pasar y pasar, arrastrar esta piel sobre la cama que la termino rompiendo. La fricción es lo mismo, ¿cierto? Ya, y el microclima es cuando tenemos humedad, temperatura, por ejemplo, cuando en un aseo genital ya el paciente no nos queda bien seco, y el paciente usa pañal, ya nos va a quedar una humedad permanente y el pañal aumenta la temperatura de la zona sacra y genital y se va a terminar produciendo también una lesión que no es por presión o por cizalla, pero también estos componentes hacen que se altere mucho más la parte del pH de la piel y termina generando una necrosis. El 80% de las úlceras por presión son en la zona sacra, ya la zona sacra y en los talones, las prominencias.
Ya también tenemos las escápulas, tenemos en los codos, ya, y tenemos en la base del cráneo. Es decir, todas las zonas que cuando el paciente está acostado, ya son prominencia ósea que quedan expuestas. Aquí los vemos según el tipo de posición en la que se mantiene el paciente. ¿Ya? Si está en decúbito dorsal, lo que se va a lesionar o el riesgo de lesión lo tienen los talones, el sacro, los codos, los omóplatos y la cabeza. ¿Ya? Si el paciente está en decúbito lateral, ya están los malleolos, ¿cierto? Los cóndilos de la rodilla, el trocánter de la cadera, ya la parrilla costal y las orejas. Si está de cúbito prono, ya los dedos de los pies, las rodillas, ya los genitales, sobre todo los hombres, ya las mamas en el caso de las mujeres, y el acromion, las clavículas y las mejillas. ¿Ya? También se producen lesiones por presión en los pacientes que están en sillas de ruedas. Ya en esos pacientes también hay que considerarlo, porque también son pacientes a los cuales hay que hacerles cambios de posición. Ya, y allí se produce omóplatos, cresta ilíaca, en el sacro, en el trocánter, en la cadera, ¿cierto? En la zona poplitea y en los pies. Ahora, ¿qué es lo importante de la lesión? ¿Cierto? Lo importante de la lesión tiene que ver con la prevención más que con el componente curativo. Ya, porque ya una vez que apareció la lesión, obviamente vamos a hacer curaciones según protocolo, etcétera. Pero lo más importante es la parte preventiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las úlceras por presión no son signos clínicos de ninguna patología. Ningún paciente que tenga ningún diagnóstico hace que tenga lesiones por presión. Lamentablemente las lesiones por presión son y se producen por descuido ya y por falta de técnica del equipo de enfermería, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo súper claro, no porque un paciente esté dependiente severo postrado en una cama, tiene que estar escarado. ¿Ya? El paciente se va a escarar en la medida de que no se ejerzan los cuidados que corresponde para el cuidado de la piel. ¿Ya? ¿En qué se basan los cuidados preventivos de las lesiones por presión? En primer lugar, bueno, los cuidados de la piel, que todos con los que vamos a ver en detalle, los movimientos posturales, hacia dónde damos vuelta al paciente, cómo lo damos vuelta, etcétera. ¿Ya? Y aplicación de escalas preventivas, sobre todo cuando nos ingresa un paciente. Cuando nos ingresa un paciente a la residencia, lo primero que tenemos que evaluar cuál es el riesgo que tiene de desarrollar una lesión por presión. Porque si tiene un alto riesgo, los cuidados van a ser mucho más continuos, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que sea dependiente severo requiere de cuidados mucho más continuos a un paciente que es autovalente. También va a depender de la nutrición y de la higiene del paciente. Si el paciente está desnutrido, obviamente que el riesgo de lesión por presión va a ser mucho mayor y nuestros cuidados tienen que ser mucho más específicos. ¿Ya? Y si tenemos o no tenemos la posibilidad de tener dispositivos de descarga, los colchones antiescaras que se abren. Vamos a ir viendo cada uno de estos ítems, ¿ya? Dijimos que tenía que ver con los movimientos posturales, ¿cierto? Los cambios de posición. ¿Cómo hacemos los cambios de posición? ¿Por qué razón? Porque los cambios de posición producen rotura dérmica, cizalla y fricción. Ya nosotros hablamos no de cambios de posición, sino que hablamos de movimientos posturales cada 2 o 3 horas. Ciertos movimientos posturales y en el caso de que el paciente esté en silla de ruedas. Ahora, lo peor que uno puede hacer, y está completamente contraindicado, tiene que ver con el masaje y la frotación cutánea de la piel en los adultos mayores, porque estoy haciendo con mi mano ya un efecto de frotación y estoy haciendo el mismo efecto de una cizalla.
¿cierto? El mismo ejercicio y eso va a afectar mucho más la piel del adulto mayor y le va a constituir un riesgo mucho mayor. Ahora, nutrición, cuando hablamos de los movimientos, que esto lo vieron en la primera charla, que lo vieron con el equipo de Kine, ya, ¿por qué hablamos de movimientos posturales? Porque no son cambios de posición, no significa que yo le tengo que dar vuelta en bloque, perdón el ejemplo, como si fuera asado para un lado, para otro, no, son cambios de posición. Si está quizás acostado, lo voy a semisentar, lo voy a poner semisentado a la derecha, semisentado a la izquierda, no tiene por qué ser de vuelta y vuelta como si estuviéramos asando una hamburguesa, ¿ya? Son posturales. Pueden repasar un poco lo que vieron en la charla anterior sobre los cambios posturales que se vio con la charla de kinesiología. En relación a los aspectos nutricionales, ya es súper importante, ¿cierto? La nutrición del paciente, que esto la próxima semana, les aviso al tiro, tenemos la charla del área de la carrera de nutrición y que también van a tocar este tema, ¿ya? Y que tiene que ver con la nutrición del adulto mayor en la medida que mejor nutrido está, más protegido está de cómo es que se llama, de generar una lesión por presión. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Porque la nutrición es importante, porque las vitaminas, ya la vitamina C, el zinc, las proteínas son fundamentales para la síntesis de colágeno, elastina y de nuevo tejido, ¿ya? Eso es súper importante. Y en la parte de higiene y confort, tiene que ver el cuidado de los pacientes que tienen incontinencia, ¿ya? Habitualmente, siempre se indica que el paciente que tiene incontinencia, el paciente debe ser mudado o cambiado de pañal inmediatamente en que orinó o defecó, ¿ya? Debe ser cambiado. Los cambios de pañal en los adultos mayores no son por horario, no son 3 veces al día, son exactamente igual como son en los recién nacidos, en los lactantes, que el pañal se cambia cada vez que está sucio, en el adulto mayor es cada vez que está sucio. ¿Por qué razón? Porque si nosotros dejamos la orina, el paciente está sentado, está acostado sobre un charco de orina, porque a pesar de que los pañales ahora tienen este gel, esta sustancia que captura la orina y la convierte en gel, el paciente sigue sentado sobre el gel y el gel está impregnado de orina y eso hace, ¿cierto?, que se produzca una alteración en la primera capa, se produzca un microclima, ya, y al producirse este microclima tenemos un riesgo netamente de generar una lesión por presión, ¿ya? Entonces, puede ser que sí, hay pacientes que son adultos mayores, que son grandes, que nos cuesta, etcétera, pero un pañal ya que está sucio y se mantiene más de la hora es un riesgo mayor que el paciente tenga una lesión por presión. Entonces, siempre es más conveniente cambiar un pañal a tener que tener un paciente con curaciones eternas, ya que le generan dolor, que generan más gastos, etcétera, etcétera. Ahora, los dispositivos de descarga, ¿cierto? Pueden ser dispositivos de descarga locales o generales. Esto estamos hablando de los preventivos de lesiones por presión. Aquí vamos a tener ciertos dispositivos en solución, dispositivos locales o dispositivos de prevención de descarga. Es un medio preventivo. Vamos a ver, aquí están los colchones antiescara, los cojines antiescara, las soluciones, etc. Dentro de los locales vamos a tener soluciones, ¿ya? Y vamos a tener dispositivos, ¿cierto?, de descarga como los APOS. Cuando hablamos de descarga de presión, ya que el dispositivo absorbe la presión en lugar de que la absorba la piel. Las soluciones pueden ser humectantes o hidratantes, que son diferentes. Vamos a ver qué es cada uno de ellos.
aquí tenemos los humectantes, ¿cierto? Muy conocidos por todos nosotros, los Bepantol, el emulsionado Simon, la vaselina, la glicerina, etcétera, etcétera. Ya, ¿qué es lo que hacen estos humectantes? Ya actúan como una barrera protectora ante la pérdida de agua, ¿cierto? Es como poner una capa de aceite. Ya son bastante buenos, sobre todo en los pacientes que tienen, sobre todo la glicerina, los pacientes que no tienen control esfínter y usan pañal. Una buena capa de glicerina en los genitales antes de colocar el pañal, ya genera una barrera protectora y como la orina tiene un componente hídrico, se produce un rechazo y la orina no llega tan directamente a la piel, ¿ya? Habitualmente se prefiere mucho más la vaselina y la glicerina porque el Simon tiene un componente, como es emulsionado, tiene un componente de agua altísimo. Entonces, por eso no genera una barrera protectora y es más, muchas veces se queda encharcado, ¿cierto? Se queda encharcado y produce también un aumento de la humedad. El Bepantol y todas estas cremas que son habitualmente protectoras para los bebés, hay que ver que efectivamente no tenga tanta carga de zinc, ¿cierto? Porque si no se convierte en una pasta que cuesta mucho sacar y termina quedando. Por eso la vaselina o la glicerina son bastante efectivas, sobre todo si son líquidas, si cuando queremos hacer una barrera lipídica netamente protectora. Los hidratantes, ¿cierto? Las cremas hidratantes aportan agua, ¿ya? Y actúan a nivel de capas profundas. En la medida que el adulto mayor está más envejecido, los hidratantes tienen menos efectividad. ¿Dónde son buenos los hidratantes? Porque aportan agua, sobre todo en los pies de los diabéticos, ¿ya? Y tenemos los hidratantes fisiológicos, ¿ya? Que aportan agua a nivel celular, son los que aportan netamente oxígeno, oxígeno localizado, ¿ya? Se me olvidó el nombre del más común que hay, pero aquí está puesto el corquitol, que es uno de ellos, o el ajego, que es el otro, ¿ya? Pero son hidratantes hiperoxigenados y que colaboran también a la regeneración de la piel. Y los apósitos y los de descarga local, ¿cierto? Los apósitos protectores que tenemos, ¿cierto? Todos conocemos ya la espuma, los hidrocoloides que se colocan en la cadera, en la zona sacra, etcétera, etcétera. Lo que da muy buen resultado ya son las pieles de cordero. El principio fisiológico no lo sé, pero son muy buen protector de las zonas de apoyo, ya un muy buen dispositivo de descarga local, siempre y cuando no se haya ya iniciado la lesión. Para usar cualquiera de estos dispositivos, la piel tiene que estar sana. Ya, y los apósitos protectores locales, que son estos spray, ya el Cavilón, etcétera, etcétera, también generan una película protectora que previene la fricción y que se acumule humedad en la piel. Los SEM, ¿cierto? Son también artículos de protección que pueden ser dinámicos, no dinámicos o líquidos, que son los colchones que ustedes conocen como los colchones de antiescape. Ya los dinámicos, estos son los más conocidos, ¿cierto? Estos que se inflan las bolitas. Ya, partamos por los líquidos que son las camas de agua. ¿Ya? Los líquidos son las camas de agua, y hay camas de colchones de agua, o bien hay cojines de agua, y es lo que hacemos, ¿cierto? Cuando llenamos los guantecitos de agua y se los ponemos en los talones a los pacientes, ¿ya? Es importante, sí, actúan súper bien, sobre todo los guantecitos, los cojines de agua sobre las extremidades,
sobre los talones y sobre los codos y todo eso, pero eso no genera que no reemplaza la movilización del paciente, eso hay que tenerlo súper claro. Ya los no dinámicos son aquellos en que no se inflan ni se desinflan las bolitas acá. Y estos son dinámicos que inflan y desinflan las distintas bolitas que compone el colchón, ¿ya? Lo último que hay en colchón antiescara, que es el colchón de flotación simple, ya que es un colchón en el cual tú acuestas al paciente, el paciente se acuesta con el colchón desinflado, ya, y una vez que el paciente está acostado, está de cúbito dorsal, el colchón se infla, ya, y se infla hasta, el colchón se adapta al peso del paciente. Entonces, cuando el paciente se da vuelta a la izquierda, hacia decúbito lateral derecho, por ejemplo, el colchón disminuye la intensidad de llenado en el lado derecho y la aumenta en el lado izquierdo y viceversa así, ya que como el mismo efecto que tienen las camas de agua, ¿ya? Y que es lo último, los colchones con las bolitas que se inflan y desinflan, en realidad si no tengo acceso a ninguna otra cosa sirven, pero si no, son bastante perjudiciales porque inflan, desinflan, inflan y desinflan. Ahora, ninguno de estos colchones, ninguno, va a reemplazar lo que significa la movilización del paciente. Eso hay que tenerlo súper claro. Ahora, una vez que se ha producido la lesión, ya no aplicamos nada preventivo, porque obviamente ya se produjo la lesión y viene la parte netamente curativa. Es importante, una vez que ya se produjo, que pesquisamos la lesión, ya, y si está en las primeras etapas, para eso es tan importante la clasificación de la lesión por presión, ya, porque siempre va a ser mucho más efectivo y más fácil y menos engorroso y menos costoso curar una lesión tipo 1 en que tenemos solamente la pérdida de la primera capa de la piel que curar una lesión tipo 4 en que ya se nos ve el hueso. Hay que tener muy en claro eso y lo ideal, ¿cierto? Si tenemos conocimiento de curaciones avanzadas, usar apósitos de avanzada, pero los apósitos de avanzada hay que saber usarlos, son apósitos que cada apósito tiene su tiempo de espera, su efecto no es lo mismo, hay cicatrizantes, hay deshidratantes, etcétera, hay oxigenantes, hay solamente hidratantes, etcétera, depende del tipo de lesión, del tipo de debridante que voy a usar, si es cavidad, si está canulado, etcétera. Ahora, lo más importante es que una vez que se produjo la lesión, no puedo usar ningún tipo de parche protector que vimos antes. Nada de lo que vimos acá. Nada de esto lo puedo usar si ya tengo la lesión. Ninguna de estas cosas me sirve. Ya apareció la lesión. Si la zona está enrojecida, también tengo que tener un trato especial con esa zona enrojecida. No puedo ponerle encima un duodén porque esa zona enrojecida en una semana va a estar convertida en una lesión. Por eso es importante la clasificación. Y la otra cosa que es importante es considerar el dolor del paciente. Las lesiones por presiones duelen, ya duelen, es tejido expuesto y duele. Entonces, si yo tengo un paciente con una lesión por presión, tengo que procurar que el médico, ¿cierto?, deje algún tipo de analgesia que yo le voy a administrar previo a previo a la curación, ¿ya? Ahora, también es importante conocer la patología de base que tiene el paciente, ya si el paciente está tomando algún tipo de medicamento, condiciones agravantes, como puede ser, por ejemplo, que el paciente no tenga control de esfínter.
infecciones locales sistémicas. Si el paciente está con una infección urinaria, lo más probable es que esa lesión por presión aumente y aceleradamente llegue rápidamente a una sepsis. Ya es importante el control de los exudados de la lesión. Es importante si el paciente no controla esfínter, la muda frecuente, si el paciente es usuario de sondas Foley, etc. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de que un paciente llegue a una lesión por presión? En primer lugar, la edad, ¿cierto? Mientras más envejecido esté, más riesgo tiene de lesión por presión. El grado de conciencia. ¿Por qué? Porque en la medida de que haya compromiso de conciencia, ya el paciente va a ser más dependiente del equipo de enfermería para su movilización. También es importante el considerar si el paciente tiene compromiso cognitivo o no, si hay un grado de demencia, si no hay un grado de demencia, si hay malnutrición, deshidratación, movilidad reducida, enfermedad grave, vasculopatía, si tiene mal retorno venoso, etcétera, etcétera. Ya, y las medicaciones, una de las medicaciones más complicadas que tienen que ver y que hace que los pacientes tengan mucho más riesgo de hacer lesiones por presión, son aquellos pacientes adultos mayores que quizás están postrados en cama y han tenido quizás algún episodio de delirio, ya, y se usan algún tipo de antipsicótico, relajante muscular o algún tipo de somnífero y el paciente duerme, 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 duerme. Ya es un paciente que cuesta mucho movilizar y que muchas veces lo dejamos dormir, dormir, dormir y no lo movilizamos. Y un paciente que duerma 24 horas en la misma posición, sobre todo si es un paciente añoso, ya sobre 80 años, con movilidad reducida, lo más probable es que a las 24 horas ya lo vamos a tener con zonas de presión enrojecida. Agravantes que hacen que una lesión por presión sea compleja, el paciente se puede morir de una lesión por presión, porque esa lesión por presión puede generar una infección asociada. Habitualmente podemos generar infecciones como la osteomelitis, el paciente puede llegar a una sepsis y con la sepsis comprometerse a un paro y el paciente se murió. Tiene patologías de base, obviamente, pero la sepsis aceleró esa descompensación de las patologías de base. Las lesiones por presión, su recuperación va a depender principalmente de la extensión de la herida, de la rapidez de la cicatrización o el retraso. Si el paciente es desnutrido va a tener una cicatrización muy lenta, si el paciente hace queloide con una hipergranulación, las infecciones locales, los pacientes que son diabéticos van a tener escaras muy infectadas, ya lesiones por presión muy infectadas, si hay infecciones sistémicas por otra consideración, todo eso va a dificultar mucho la recuperación de esta lesión por presión. Ya. ¿Dudas con respecto a esto? No vi, ya, a ver, veamos el chat, ya. Las cremas hidratantes de urea no sirven para los adultos mayores. Las cremas hidratantes de urea están hechas principalmente para las personas adultas que tienen una condición de piel no envejecida, ya, y se utiliza la urea como recaptador de agua principalmente, y son muy buenas hidratantes. Ya son muy buenas hidratantes, por ejemplo, cuando en la época de verano, que tenemos la piel muy expuesta al sol, al viento, cuando vamos a la playa, etcétera, para eso. Pero los adultos mayores no son tan aconsejables. ¿Ya? Vamos a ver nuestra última clase que tiene que ver con esto de el manejo de las ondas Foley. Ya.
Vamos, en las residencias habitualmente podemos encontrar dos tipos de pacientes en relación a las sondas urinarias, pacientes que están con sondas urinarias permanentes, ¿ya? Y pacientes que están con sondeos intermitentes, sobre todo los pacientes que son parapléjicos y que utilizan las horas. Ahora, tenemos que tener súper claro dos cosas. La indicación y el uso de las sondas urinarias es una indicación médica. Es una indicación médica y no es una indicación de enfermería. La enfermera solamente la instala, ¿cierto? La enfermera solamente la instala, pero no está bajo su gestión del cuidado y bajo su responsabilidad ya la indicación. Esa recae netamente en el médico, salvo los pacientes que tienen cateterismo intermitente, que también la indicación está por escrito. ¿Y por qué razón les hago esta aclaración? Porque si es una técnica invasiva, ya corremos el riesgo, obviamente, de lesionar el meato urinario. El cateterismo vesical, como todos lo conocemos, ¿cierto? Consiste en la introducción de una sonda, ¿ya? De una sonda por la uretra, ¿ya? A través de para poder llegar netamente a la vejiga y poder extraer, ¿cierto?, la orina que no se ha eliminado en forma espontánea. Aquí vemos un sondeo, ¿cierto?, en una mujer, ya, y aquí un corte sagital, entonces se va introduciendo la sonda hasta llegar acá a la vejiga para sacar esta orina que no se ha eliminado en forma espontánea. ¿Ya? Ahora, en el caso de que un paciente sea incontinente, ya no nos avise, no controle el esfínter, nunca la solución es la sonda, ¿ya? El riesgo de tener esta sonda introducida por más de 3, 4 días, actualmente están altamente cuestionadas las sondas, altamente cuestionadas por el efecto que producen desde una lesión por presión que va a producir en la entrada del meato, va a producir una lesión por presión, es una puerta de entrada a un montón de microorganismos ya directamente a la vejiga, ya que lo cual puede terminar en una septicemia del paciente. ¿Ya? Ahora, si el paciente es incontinente, el paciente va a utilizar pañales. De hecho, son altamente restringidas en los hospitales. Por ejemplo, se utiliza sonda en los pacientes cuando se van a someter a algún tipo de cirugía, por lo prolongado de la cirugía, para mantener vacía la vejiga, pero una vez que el paciente se terminó la cirugía, la sonda salió, ¿ya? Son muy contadas las cirugías en las cuales se mantiene la sonda Foley, cirugía prostática, etcétera, etcétera. Cirugías urinarias, pero ya no se usa, sobre todo en los pacientes que son incontinentes, ya no se usa como un medio de evacuar la orina, de recolectar orina. Además que si el paciente está en una residencia, no tiene sentido que esté en una recolección de orinas, ¿fija? Entonces hay que tener como harto cuidado. Ahora, cuando se hace cateterismo, a quienes se les indica habitualmente los pacientes que tienen una retención aguda de orina, por ejemplo, un paciente que tenga un adenoma prostático y el adenoma esté obstruyendo completamente la uretra y el paciente no pueda orinar y esté complejo, lo más probable es que sea llevado a la urgencia y en la urgencia le hagan un cateterismo vesical. Como hablábamos, ¿cierto? Un procedimiento quirúrgico en pacientes que van a estar inmovilizados por mucho tiempo, pero que posterior a la inmovilización van a recuperar su actividad normal. También muchas veces se instala en los pacientes que están en etapa ya muy terminal, para evitar molestar al paciente que está prácticamente sus últimas horas de vida con los cambios de pañal. ¿Ya? El sondeo vesical permanente habitualmente
se utiliza la que llamamos una sonda Foley, ya que un tubo flexible, ya que no es de silicona, es un tubo flexible de látex, que se introduce a través de la uretra hasta llegar a la vejiga. Una vez que se llega a la vejiga, se infla un globo, que es el globo de seguridad y el que evita que la lesión, que la sonda se desplace al exterior. La sonda por dentro tiene, si nosotros la cortáramos de forma sagital, tiene 2 vías, ¿cierto? 2 canales acá adentro, van paralelos. Por un canal se infla el globito, ¿cierto? Y por el otro canal es por donde va a salir la orina. Ahora, este globito que se infla, ¿cierto? Y es el que queda en el meato urinario, es el que produce las lesiones por presión a nivel de meato. Las sondas intermitentes, para las sondas intermitentes se usa una sonda Nelatón, que es una sonda que no tiene globo de seguridad porque es una sonda que se va a introducir, se va a vaciar la vejiga y la sonda después se va a retirar. ¿Ya? En los pacientes en los pacientes que nunca se les puede hacer un sondeo, tienen que ver con los pacientes que son conocidos, que tienen malformaciones a nivel del tracto urinario, o pacientes que tienen un adenoma de próstata muy grande que se impide el paso de la sonda. Pacientes que están con prostatitis aguda o cualquier tipo de infección asociada a la vejiga o a la uretra, porque lo que vamos a hacer con la sonda es generar una bacteremia generalizada, multiplicar por todo el resto, como la sonda va pasando por la uretra, si hay una uretritis, es decir, si hay un foco infeccioso en la uretra, voy a arrastrar las bacterias de la uretra hacia la vejiga, ¿ya? Y tampoco se puede sondear ningún paciente que haya tenido un traumatismo uretral, por ejemplo, los pacientes que han sufrido violación. En los cuidados, ¿cierto?, de la instalación de la sonda Foley o de un sondeo urinario, ¿cierto?, vamos a tener siempre el lavado de manos, ya valorar la indemnidad de la sonda, la esterilidad de la sonda, y dentro de los cuidados, una vez que la sonda ya está instalada, jamás el recolector debe tocar el suelo. Nunca debe tocar el suelo. Muchas veces tenemos pacientes con con sonda permanencia, ya que andan con, como que se llama el recolector atado a la pierna, con una piernera, ¿cierto? Esa piernera jamás puede tocar el suelo, nunca el recolector. ¿Por qué? Porque el recolector está conectado a la sonda está conectada al interior de la vejiga y se puede producir el ascenso bacteriano. ¿Ya? Nunca tampoco hay que desconectar el recolector, siempre se tiene que mantener netamente en un drenaje cerrado, un circuito cerrado del que siempre hay que cuidar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que un paciente que está con una sonda Foley ya debe tener como mínimo 3 instancias de aseo genital en el día. ¿Para qué? Para evitar que por el meato urinario, o sea, por la uretra, por la unión de la uretra con la vejiga, entren bacterias. Lo que busco es mantener lo más limpio posible. No les digo aséptico porque no lo puedo. Jamás el aseo genital se va a hacer con ninguna solución aséptica. Siempre se hace con jabón o con agua, y con jabón no cosmético, sino jabón de glicerina básico. ¿Ya? El vacío, después vamos a ver un video cómo se maneja esto. Acá viene. Me avisan si se escucha o no se escucha. Vamos a ver si acá vamos.
Ya. A ver, veamos ahora las preguntas, las dudas. Ya Indira Mendoza nos pregunta si se va a enviar la grabación queda disponible en la red de LIAM, ya, y yo creo que se la pueden solicitar a Juan Pablo, Sí, digamos, si sí, esto está siendo está grabado y se disponible va a como enviar. biblioteca. Hay una base, estamos tratando de formar una base de grabaciones con respecto a esto para que ustedes puedan acceder a ella sin ningún problema. Preguntas. Al parecer no, parece que quedó todo muy ¿No? claro por lo que aparece en el chat. Sí. Ya, bueno, agradecerles que se hayan conectado, nosotros felices de estar colaborando con ustedes en la formación de ustedes, igual Juan Pablo tiene nuestros correos,
por cualquier necesidad que ustedes tengan de capacitación de algún tema específico, se pueden agrupar distintas residencias, nos escriben un correo, coordinamos, etcétera, y nos conectamos ya, porque creo que esto de hacer capacitaciones a distancia para ustedes es bastante más asequible que estar viniendo presencial. Así que, nada, un gusto haber trabajado con ustedes. Nosotros estamos en constante colaboración con Red Eliam y agradecerle a Juan Pablo ya Feliz. esta instancia. Sí. Ya, que tengan una súper buena tarde. Juan Pablo. Chao, que estén todos muy bien. Chao. Buena tarde.